Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Quisiera que podamos volver al texto que usamos al principio, sí, Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Lo que leímos al comienzo de la reunión, y de alguna manera es de lo que quiero por ahí ampliar un poquito el concepto. Dice así la palabra del Señor, la primera parte del verso dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Sí? Vuelvo a repetir en pocas palabras lo que dije al principio. Lo que aquí nos está diciendo Salomón es que según lo que nosotros pensamos, eso somos. ¿Sí? Según lo que nosotros pensamos, eso somos. Y eso se manifiesta, se evidencia en lo exterior, ¿sí? Y de alguna manera, pensando yo un poquito, usted sabe que cada año, cuando comienza cada año, nosotros con la ayuda del Señor tomamos un texto lema o un texto rema que creemos que es el que el Señor nos da para que podamos sobre ese texto caminar durante todo el año, ¿sí? No sé si alguno recuerda cuál fue el texto que usamos como rema en el año 2023. Y algunos dirán: hermano, no me acuerdo que hablé anoche, me lo acordaba hace 2 años. Recuerda que en el 2023, cuando empezó el año, pudimos basar nuestro rema de la palabra del Señor en aquel texto que decía, ¿no? Así como el siervo mira la mano de su Señor y la sierva la mano de su señora, así nosotros, ¿sí?, esperamos de la mano del Señor su bendición. ¿Sí? Estoy parafraseando, ¿no? ¿Recuerdan ese texto, hermano? Amén. Algunos ni se acuerdan. Y el texto que usamos el año pasado, que este iba a ser, el 2024 iba a ser un año donde íbamos a aprender a conocer a Dios. ¿Sí? Habíamos hablado de la experiencia de Israel, ¿sí?, cuando salieron de Egipto y empezaron a caminar en el desierto, empezaron a conocer a Dios en diferentes maneras que no lo conocían. El Dios que los sustentaría, el Dios que los cuidaría, el Dios que los cobijaría, el Dios que los defendería, el Dios que le iba a proveer del agua, del pan, de la carne, las codornices. Entonces manifestamos al comienzo del 2024 que iba a ser un año donde íbamos a aprender a conocer las diferentes facetas de Dios, ¿sí? Pero en este año, ¿sí?, yo quiero dejarles el texto que de alguna manera sentí de que tiene que ser el texto rema para nosotros de este año 2025. El texto es Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, el verso 2. Si encontró, puede decir amén. Amén. Gloria a Dios. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Diga conmigo: renovación. Bien. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que nos invita aquí el apóstol Pablo es que nosotros, si nuestra mente sea renovada. ¿De qué manera? A través de una transformación. Nuestra mente debe ser renovada, y la única manera es que sufra, en el buen sentido de la palabra, sufra una transformación. Ahora, ¿por qué Pablo invita y nos anima
a que renovemos nuestra mente a través de una transformación. Dice el propósito o el objetivo, el cual Pablo nos está hablando, es para que nosotros comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, la voluntad de Dios, como dice Pablo, siempre es buena, agradable y perfecta. La Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Amén. O sea que siempre la voluntad de Dios para el ser humano es buena, es agradable y perfecta. Ahora, ¿por qué muchas veces no entendemos esto o no vemos esto y decimos, ¿por qué a mí me pasa tal cosa, tal situación, si dice que Dios quiere para mí lo bueno, lo agradable y perfecto? ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo cierta situación? Lo que pasa es que nuestra mente no entiende los propósitos de Dios y cómo Dios trabaja a través de su propósito, porque nuestra mente todavía no fue renovada, no sufrió esa transformación para entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Le doy un ejemplo práctico, que quizá usted nunca lo pensó, o hay algún hermano que seguramente que sí piensan de esa manera. Pero por ejemplo, usted está apurado, tiene que ir a trabajar, tiene que hacer un trámite, usted está con el tiempo justo y de repente está llegando a la parada de colectivo y el colectivo se va. Y parece lo que usted tenía que hacer era debido a muerte, era urgente. Y usted ve que el colectivo se va y lo primero que viene es ese enojo o esa amargura, ese no voy a llegar a hacer lo que tengo que hacer. Y a veces el cristiano lo primero que dice, Señor, ¿por qué? Se me fue el colectivo, Señor, ¿por qué? Tenía que hacer esto tan importante, ¿no? Entonces, como nuestra mente no está renovada, lo primero que decimos, ¿por qué Dios es malo? ¿Por qué Dios es injusto? Si sabía que yo lo que tengo que hacer es importante, ahora no voy a llegar a tiempo. Pero resulta que una mente renovada piensa diferente. Cuando el colectivo pasó, el que tiene la mente de Cristo dice, de algo el Señor me guardó. No llegué a tiempo a tomar este colectivo porque de algo el Señor me libró. ¿Entiende la diferencia? Amén. Hay muchos testimonios de muchas personas que tenían que estar. Recuerdan, por ahí los más jóvenes no sé si recordarán, pero los que tenemos algunos añitos, cuando derribaron las torres gemelas de Estados Unidos, que murieron no sé cuántas miles de personas. Mucha gente ese día tenía que estar ahí por trabajo, por trámite, y por una cuestión o por otra no pudieron llegar. El propósito de Dios era que ellos ese día no les tocaba la muerte. Y quizá más de uno se nos fue haber hecho, tenía que hacer un trámite, o tenía que llegar al trabajo y me dormí, pensando en lo natural. Pero resulta que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, permitió que esa persona, no sé, se duerma y no pudo ir a tiempo a su trabajo y se salvó de morir. Entonces, en esta tarde yo les quiero hablar un poquito de la importancia de que nosotros en este año y a partir de hoy podamos tener esta renovación. Este va a ser el año donde debemos tener una renovación en nuestra mente y, como dije, para que esto suceda tiene que sí o sí sufrir una transformación. ¿Me entendió hasta ahí, hermano? ¿Me está siguiendo? Gloria a Dios. Entonces, permítame, voy a usar un pequeño machete porque mi memoria no es muy buena, entonces quiero usar un machete y un pequeño archivo que tengo. La importancia, hermano, en primer lugar, de nosotros poder decir, Señor, este año mi mente tiene que cambiar. Tengo que pensar
no sé si decir positivamente, creo que como bueno cristiano el término sería tengo que pensar en fe. Amén. Porque positivamente, a veces positivamente medio ambiguo eso, pero este año va a ser el año donde va a cambiar nuestra mente, vamos a tener una mente de fe, una mente de fe en el Señor, en su amor, en su misericordia, en su poder y en todo lo que Él tiene para nosotros. Amén, hermano. Bien, en primer lugar, para que podamos entender, necesito que analicemos la renovación, ¿sí? Renovación según el diccionario, escuche esto, la renovación es el ajuste de la visión moral y espiritual. Es poder regular un poquito, ajustarlo como el fotógrafo profesional empieza a buscar el foco y usted ve que mueve para acá, mueve para allá y usted dice, dale que lo aguanto, que estoy escondiendo lo que tengo que esconder para que está ahí, el fotógrafo está buscando el foco, está haciendo un ajuste, ¿sí? Y dice que es el ajuste, ¿sí?, de la visión moral y espiritual. ¿Por qué necesitamos este ajuste? Porque nuestra moral y nuestra mente espiritual está dañada por el pecado. Y dice más este diccionario, ¿sí?, es el ajuste del pensamiento humano a la mente de Dios. ¿Usted cree que necesitamos esto? Amén. Por eso muchas veces pensamos, ¿sí?, y hasta tenemos el temor, un Señor tuvo un mal pensamiento, y es bueno decir, Señor, tuve un mal pensamiento, perdóname, Señor, guárdame de no volver a pensar así, ¿no? Entonces necesitamos, ¿sí?, ese ajuste de nuestro pensamiento que se amolde a la mente de Dios. Y este ajuste tiene como objetivo o como propósito llevar a cabo un efecto transformador en nuestras mentes, ¿sí? Entonces, eso significa renovación según el diccionario. Ahora, para ir un poquito más profundo, la palabra renovación, nosotros encontramos acá en Romano, que dice Nuevo Testamento, en su original fue escrita en griego. ¿Y qué es la palabra renovación en griego? La palabra es anagena y significa, ana significa otra vez, significa de nuevo y significa de lo alto. Y la palabra genao, que es el complemento, significa renacer, regenerado o reengendrado. O sea que la palabra, el original de renovación, está hablando de un nuevo nacimiento. Está hablando de que tiene que haber una mente nueva, como que tiene que nacer una mente nueva. Y solo esto se puede lograr a través de la transformación que Dios puede hacer en nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Amén. ¿Me sigue, hermano? Quiero ir despacito para que todos podamos entender. Entonces, este año tiene que ser el año donde todos nosotros podamos permitirle al Señor y permitirnos nosotros mismos que nuestras mentes sean renovadas. Y solo así vamos a poder entender la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Usted sabe que Dios lo ama. Y como hablamos anoche de José, todo lo que nos pasa, hermano, todo lo que nos sucede, todas nuestras vivencias, experiencias, situaciones, momentos que nos tocan vivir, en Dios tienen propósitos. Dios algo nos quiere enseñar, Dios algo nos quiere dejar a través de cada vivencia. Pero cuando no estamos en Dios, todo lo que nos sucede nos va destruyendo, nos va desilusionando, todo lo que nos sucede nos va opacando y el que está sin Dios termina teniendo una vida triste y miserable por todo lo que le pasa, porque no entiende lo que le pasa. Todo es injusto, todo es malo y llega un momento que dice, no tengo ganas ni de vivir.
Pero es una mente que no ha sido renovada. Pero una mente renovada entiende que en Dios, como dice el apóstol, que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cómo? Les ayuda para bien. ¿Cuánto aman a Dios? Amén. Bien. Ahora, en primer lugar, hermano, quiero que podamos analizar para entender por qué necesitamos una renovación de nuestra mente. Y para entender esto, lo primero que vamos a ver va a ser una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Una mente, ¿sí?, negativa, una mente que tristemente necesita auxilio urgente, necesita ser socorrido urgentemente, porque es una mente que realmente está cancelada, está bloqueada por todo lo malo. Esa es una mente reprobada, una mente que no aprueba los propósitos de Dios, ¿sí? Y los diferentes aspectos de nuestra vida. En primer lugar, sí, con la ayuda del Señor quiero que veamos 4 o 5 aspectos de cómo nos afecta una mente reprobada, una mente que no fue transformada por el Señor, ¿sí? Nos afecta en lo espiritual, nos afecta en lo moral, nos afecta en lo afectivo, nos afecta aún en lo material y físico y aún en lo psicológico. Todos los ámbitos de nuestra vida, ¿sí?, son afectados cuando hay una mente reprobada. Por eso decía, hermano, es importante que nosotros, ¿sí?, aquí donde está la mente, aquí es el taller, aquí se elaboran los pensamientos, ¿sí?, y según esos pensamientos se expresan en nuestro cuerpo. De repente, ¿qué puede pensar? Y seamos un poco realistas, no me hagan quedar a mí como hermano, ¿no? Pero seamos un poco realistas. Usted ve una persona que estéticamente o físicamente no es muy bendecida, ¿no? Tiene algunos rasgos, algunas cuestiones estéticas que usted dice, pobre, ¿no? A ver, quiero ser cuidadoso con esto, ¿no? Pobre, no sé, es complicado esto, ¿no? Pero pobre chico, ¿no? Con esa nariz, o con esas orejas, o con ese cuerpito, o con esa forma de caminar, ¿no? Y uno prejuzga muchas veces. Pero resulta que si ese chico que tiene ciertos, para nosotros, defectos, ¿sí?, o estéticamente tiene ciertas cuestiones que no son favorables, pero ese chico camina en la vida sacando pecho y con la cabeza en alta. Y él se ve al espejo todos los días. Llámese chico o llámese chica, ¿no? Porque las chicas también algunas tienen sus complejos. Entonces, pero usted lo ve que camina en la vida como sin ningún problema. Con la frente en alta, como que nada lo va a detener. ¿Qué le dice usted eso? ¿Qué le dice usted eso? Que ese chico tiene una mente que realmente no se deja opacar. Su mente, sus pensamientos acerca de él dicen lo contrario de lo que cualquiera puede decir de él. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Me entiende, hermano? Entonces la mente es la mente. Usted puede tener todas las virtudes estéticas, físicas, pero si su mente le dice que es un miserable, usted va a andar como un miserable. Por más que le digan él es más lindo, la más linda, pero si su mente a usted tiene una mente débil, una mente reprobada, usted mismo se hace un daño porque anda como un pobrecito infeliz. Entonces, es tan importante que nosotros este año podamos renovar nuestra mente a la mente de Cristo. ¿Sí? Porque de todo lo contrario va a afectar
en nuestra vida, en lo espiritual, en lo moral, en lo afectivo, en lo material, en lo físico, en lo psicológico. ¿Sí? Permítame decirle algunos textos. Primera de Pedro 1:3. Ay, hermano, recién estoy saliendo de la introducción y es bastante esto. Primera de Pedro 1:3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto ya Cristo lo hizo posible. Él nos hizo renacer. Desde el día que conocimos al Señor Jesús y le damos nuestra vida y lo aceptamos como Señor y Salvador, automáticamente dice la Biblia que Él nos hizo renacer y somos nuevas criaturas. Amén. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Desde el momento que aceptamos al Señor, hubo un nuevo nacimiento en nosotros. Ahora, esa obra lo hizo Cristo. No era posible por nuestro medio, solo lo pudo hacer el Señor Jesús. Pero a partir de ahí, en ese nuevo nacimiento, empieza un crecimiento. Y el problema es que a veces crecemos, ¿sí?, como aquel que crece físicamente, pero el doctor determina que tiene un retraso madurativo. Entonces, usted lo ve y parece un muchacho de 20 años, pero resulta que sus actitudes, sus pensamientos, su conducta es de un niño de 8 o 9 años. Creció físicamente, pero desde la madurez tuvo un retraso. Y en la vida espiritual es igual. Nosotros un día hemos nacido de nuevo y empezó un crecimiento, empezó un aprendizaje. Pero cuando la mente no es renovada, sufre ese retraso, que viene a afectar, como dije, todas las áreas de nuestra vida. Amén, hermano. Ahora, veamos un poquito. Una mente reprobada en lo espiritual y moral. ¿Sí? Dice en Romanos, no lo busque, dice en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, dice. ¿Sí? Conocieron a Dios, pero en su necedad, al ser tan necio, sus pensamientos fueron entenebrecidos, fueron llevados a la oscuridad, fueron llevados al pecado, aunque conocieron a Dios. Y ese es alguien que nació nuevamente, pero su mente no tuvo, al no creerle a Dios, su mente no empezó a ser renovada y transformada. Entonces, ¿qué pasó? Fue llevada a la oscuridad esa mente. Y mire lo que dice el apóstol. Si usted quiere, busque, Romanos 1:21 estoy, ahora voy al 22. Dice: y su necio corazón fue entenebrecido. Se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, escucha el verso 24, los entregó a la inmundicia y deshonraron su propio cuerpo. Esto es una mente reprobada, ¿sí?, que afecta en lo espiritual y en lo moral. Dice, deshonraron su propio cuerpo. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Todas estas cosas se habla de creyentes que después de haber conocido a Dios prefirieron no someterse a la autoridad y señorío transformador del Señor, sino que eligieron vivir de acuerdo a la injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contienda, engaño, murmuración, malignidades, injurias, altivez, necedades, sin afecto natural, desleales, mentirosos, sin misericordia, sin temor a Dios. Y por eso el verso 32 dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Miren lo que es una mente reprobada en lo espiritual y en lo moral. Y agrega el apóstol, ¿sí?, en otros libros, y dice que llegaron a hacer uso de su cuerpo contra la naturaleza.
O sea, usaron su cuerpo de una manera que no estaba permitido, ensuciaron sus cuerpos. Y eso es una mente reprobada, anulada, que todo lo que hace degrada lo espiritual y lo moral del ser humano. ¿Me siguen, hermano? Una mente reprobada en lo afectivo. Se pierde la sensibilidad, ¿sí? Mientras yo voy leyendo, usted trate de, si puede, analizarse. Y quizás usted llegue a la conclusión de que en esta noche usted necesita una transformación en su mente. ¿Sí? Leímos sobre una mente reprobada en lo espiritual y lo moral. Ahora en lo afectivo. Miren lo que es una mente que no fue transformada por el Señor. Pierde la sensibilidad afectiva. Pierde la comprensión, el amor, el cariño, el respeto, la tolerancia, la comunicación, la lealtad con los seres queridos, con las personas que los rodean. Prevalece el orgullo, el ego y la jactancia. Todo eso es una persona, aún un cristiano, que no dejó que su mente sea transformada. En lo material y en lo físico nos afecta esto, sí. ¿Por qué? Porque vive en pobreza, en ruina, en miseria y le da lo mismo. Andan por el sentido físico natural, sin ninguna confianza en el Señor. Es aquel que tiene ego y dice: yo no necesito a Dios. Cree en su fuerza, en su juventud, en sus capacidades y dice: no necesito de Dios. Es solamente reprobada, aún en lo material y en lo físico. Dice más: viven en enfermedad, en dolencia y toda clase de pestes y ataduras, la cual trae como consecuencia una situación lamentable del mismo, afectando aún a los que le rodean. Ahora, una mente reprobada en lo psicológico, escuche esto, hermano, se vuelven volubles, negativos, inestables, inconformes, inseguros, inmaduros, respondones, enojones, sin visión definida, ¿sí? Inconstantes, se pierde toda dirección que conduzca a un puerto seguro, se vuelven amargados, resentidos, vengativos, rencorosos, violentos, sin dominio propio. Mentes reprobadas. La pregunta es: si entre nosotros tenemos estas características o estas situaciones de vida, ¿necesitamos que nuestra mente sea renovada? Claro que sí. Claro que sí. Porque si no, hermanos, si no permitimos que el Señor transforme y renueve nuestra mente, nuestra situación va a ser tal y va a permanecer de esa manera. Y vamos a seguir en miseria y nos va a dar lo mismo. Cuando Dios tiene en su voluntad buenas cosas, agradables y perfectas. Es por eso que Pablo nos invita y dice: ustedes tienen que ser transformados. Y esa transformación tiene que renovar su mente para que ustedes entiendan la voluntad de Dios. ¿Usted cree que la voluntad de Dios que usted ande por ahí mendigando, siendo que nunca le alcanza, que nunca sale adelante, tiene complejo, tiene baja autoestima, no puede con su carácter, le pasan tantas situaciones? Y usted dice: ¿por qué? ¿Por qué tengo que vivir así? Necesitamos que nuestra mente sea renovada. Porque solo así, hermano, vamos a comprender que realmente Dios tiene cosas buenas, agradables y perfectas. Amén. Por eso es tan importante el texto que leímos al principio. Según como pensamos, eso es lo que somos. Según nuestros pensamientos, eso es lo que nos conduce. Una de las últimas, creo que leí, es complejos de inferioridad. Eso es una mente reprobada, necesita ser renovada. Usted sabe que usted es único. ¿Sabía eso, hermano?
Yo no tengo hoy exactamente la estadística desde Adán hasta el día de hoy, hasta que nació Caleb se llama, ¿no? García. ¿Cuántos seres humanos han nacido en este planeta? Póngale, no sé, 20.000 millones, por decir algo. De todos esos, jamás hubo en toda la historia de la humanidad alguien como usted. Cada uno de nosotros somos un diseño único y original en la mano de Dios. Mire si no tenemos un valor incalculable. Pero resulta que la mente reprobada nos hace sentir que somos los peores, que somos los más feos, las más feas, los más gordos, las más gordas, y todas esas cuestiones que a veces, ¿qué hacen? Nos limitan, nos censuran, nos atan. Pero una mente renovada, no importa cómo es, dice, yo tengo a Cristo, y con Cristo lo tengo todo. Voy a triunfar en la vida porque Cristo está conmigo. Nada me va a detener porque el Señor va delante mío. Es una mente que fue renovada. Y sabe que quizás otros van a tener todos los títulos que quieran, pero la gracia que Dios te ha dado para hacer tu trabajo, solo te la dio a ti. Hay un hermano, no voy a dar nombre, pero cuando llega el verano y él se encarga de arreglar estas cuestiones de aire y todo esto, un día me dice el hermano, el verano después de Dios que yo. Wow. Y eso es una mente renovada, ¿o no, hermano? ¿Sí o no? ¿Se me está durmiendo o yo me quedé sordo? ¿Se entiende el concepto, hermano? Entonces, ¿qué necesitamos? Que nuestra mente sea renovadas. Ahora, hermano, permítame leerles un poquito más, ¿sí? Salmo 94.1. Salmo 94.1. ¿Qué dice? Jehová conoce los pensamientos de los hombres. ¿Sí? Jehová, Dios de la venganza, Dios de la venganza. Ese es el 94.1. Parece que no anoté mal, ¿eh? Y a ver, Hebreos 4.12, ¿qué nos dice? Hebreos 4.12. 94.11 del Salmo. ¿Cómo dice? Dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Sí, perfecto. Jehová conoce los pensamientos de los hombres. ¿Qué más dice? Que son vanidad. Que son vanidad. O sea, Dios conoce nuestros pensamientos. Cuando hay vanidad, cuando hay una mala dirección, ¿sí? Cuando hay un pensamiento reprobado, Él lo conoce. Y por eso él sabe que nosotros necesitamos ese cambio de mente. Ahora, Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren cómo es, ¿sí? La palabra de Dios o Dios a través de su palabra entiende cómo pensamos, entiende nuestro pensamiento hasta lo más profundo. Es por eso que Dios sabe y que nosotros necesitamos esa transformación y Él está dispuesto a ayudarnos. Amén. ¿Usted sabe que Dios nos quiere ayudar? Dios quiere transformar nuestra mente. Si no, como dice Pablo, ¿no? Nosotros somos seres humanos inconstantes. Somos de doble ánimo. Hoy estamos contentos, mañana estamos luchando. Hoy estamos tocando el cielo con la mano, mañana arrastramos los pisos. Claro, alguien que no está seguro de sí mismo. Entonces Dios que conoce dice, te necesita un cambio en su mente. Cuando yo cambie su mente, cuando yo transforme su mente,
este es mi hijo, esta es mi hija, ¿sí? Para entender que yo todo lo que tengo para él es bueno, es agradable y es perfecto. Amén. Bien, ahora, Dios realmente quiere cambiar nuestra mente. Algunos resultados de una mente aprobada por Dios. Tito 3:5 dice: somos salvos por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo operando en nuestra mente. ¿Sí? Uno de los beneficios es que el Señor opera en nuestra mente a través de su Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo, hermanos, puede darnos pensamientos acorde a la voluntad de Dios. Los pensamientos del hombre son siempre negativos. El hombre piensa a su manera, es limitado, es erróneo, no es algo seguro. Pero el Espíritu Santo, operando en nuestra vida, puede provocar pensamientos alineados a la voluntad de Dios. Amén. Dice el Salmo 51:10: cuando hay arrepentimiento sincero, todo nuestro espíritu se renueva. O sea, ¿cómo yo puedo permitir que el Espíritu Santo empiece a transformar mi mente? Debe haber un arrepentimiento. Debe haber un reconocimiento. Yo debo manifestar y decir: Señor, yo necesito que renueve mi mente. No quiero vivir más así, sintiéndome un miserable, sintiéndome, no sé, no me siento nada. No puedo ya, ni yo me soporto, Señor. Nadie me aguanta. O todo lo que hago me sale mal. Ya no sé qué hacer, Señor. No sé qué camino tomar, Señor. Ahí yo tengo que reconocer, decir: Señor, yo ya no quiero vivir así. Necesito que tome la rienda de mi vida, que encauce mi pensamiento a tu voluntad y pueda renovarme. Y solo así usted va a tener una visión diferente de lo que Dios tiene para su vida. Amén. Pero lo primero es reconocerse. Lo primero es decir: no puedo seguir así. Llámese la situación que se llame, que usted se encuentre. Todo lo que leímos. ¿Recuerda todo lo que leímos o lo vuelvo a leer? Ahora, 2 Corintios 4:16 dice: nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¿Sí? Ese renuevo que Dios hace es algo, ¿sí?, continuo, todos los días. No es que de un día para el otro el Señor me cambió toda mi mente y yo ya soy alguien diferente. No. A veces Dios trabaja progresivamente y todos los días Él nos va cambiando. Todos los días va renovando nuestra mente. Pero para esto nosotros necesitamos estar en comunión con Dios todos los días. Amén. Necesitamos un cambio de mente. Necesitamos reconocernos. Necesitamos soltarnos en la voluntad de Dios y saber que debemos mantener la comunión con el Señor para que cada día Él nos vaya transformando. Amén, hermano. Esto, lo que Dios nos ofrece, no es limitado, sino que me lleva a alcanzar la plenitud, ¿sí?, en Cristo Jesús. Colosenses 3:10 dice: nos renovamos hasta el conocimiento pleno de Jesucristo. Miren, hermanos, si nuestra mente es renovada por el Señor, va a llegar a un nivel que usted dice que va a llegar al conocimiento pleno de Jesucristo. Hay cosas, hay virtudes, hay atributos en Cristo que todavía ignoramos. Conocemos solo a Jesús, que caminó en Galilea, que sanó, que trajo liberación, que murió, que resucitó. Pero hay tantos aspectos de la vida de Cristo que ignoramos. Pero cuando nuestra mente sea renovada, vamos a llegar al pleno conocimiento de que eso va a ser maravilloso, hermano. Eso va a ser algo tremendo.
poder conocer a Cristo en una faceta que todavía desconocemos, sentir su presencia, sentir que Él está al lado nuestro, pero como algo real, como algo tangible. Hermano, debemos llegar a esa experiencia. Pero si nuestra mente es reprobada, es difícil. Necesitamos que nuestra mente sea renovada y llegaremos a conocer a Cristo de una manera que ni nos imaginamos. Amén, hermano. Ahora hay profecías. Isaías 4:2, Isaías 44:3. Por ejemplo, 44:3 dice: derramaré agua sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo. Estas son promesas del Señor, ¿sí? Promesa del Señor que Él va a derramar su bendición para renovar nuestra mente. Primera de Tesalonicenses 4:1 dice: agradamos a Dios por los demás hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Luego Pedro también nos enseña que todo lo bueno, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar, dice. ¿Y cómo podemos pensar todo bueno? De repente alguien te hizo una traición, ¿cómo lo puedes ver bien a eso? Cuando está en la mente de Cristo. Cuando no está en la mente de Cristo, alguien te jugó una mala pasada y lo primero que pedimos: Señor, manda fuego, consúmelo en nombre de Jesús. Claro, porque nuestra mente está reprobada. Pero en la mente de Cristo, alguien te hizo algo malo y uno, como tiene la mente de Cristo: Señor, ayúdalo, tener misericordia, no tomes en cuenta, Padre, lo que me hizo. ¿O no? ¿Es diferente o no? Necesitamos una mente renovada. Amén, hermano. Hermano Esteban, por favor, me ayuda aquí arriba. Perdón, era Pablo en los Filipenses que hablaba que todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto debemos pensar. Les leo un texto más, Efesios 4:22 y 23. Dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente. Podemos encontrar, sí, muchos textos que apoyan este pensamiento de que necesitamos que nuestra mente sea renovada. Pero por último, hermano, y ya estamos orando, a tal punto nuestra mente tiene que ser renovada que debemos pensar, sentir igual que Cristo. Pregúntese a usted cada situación que les toca vivir, en el trabajo, en el transcurso del viaje, aún en el hogar. ¿Cómo reaccionaría Cristo en determinadas situaciones? Cuando nosotros tenemos una reacción, una actitud, por algo que sucedió en casa, o en el camino al trabajo, o en el trabajo, o en el colegio, y esa actitud que sale de nosotros, aflora el carácter, preguntémonos qué hubiera hecho Cristo en esa situación. O sea, nosotros necesitamos que nuestra mente sea renovada a tal punto de que pensemos como Cristo pensaba, que actuemos como Cristo actuaba. ¿Y cómo hacía Cristo, hermano? Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros, dice, el mismo sentir que hubo en Cristo. Y dice que Él era Dios, pero no, Él dice que no escatimó nada, que aún siendo como Dios, Él se hizo hombre. Y se humilló, dice. Él tomó, siendo Dios, tomó forma de hombre. Eso fue una humillación. ¿Querés poner Martín? Seguimos la lectura. Ya pues en vosotros sentir que hubo en Cristo, también en Cristo Jesús, dice el verso 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Así pensaba Cristo. Así actuaba Cristo. ¿Hubo injusticia sobre él? Claro que sí. Todo lo que soportó fue injusto. Pero él se humilló. Se humilló. Se humilló. Se humilló.